excluidos del sistema familiar y el efecto que tienen en el desarrollo de nuestro potencial para la vida. ¿Cómo están? Les habla Lina Escobar de @Lina de Life Coach y estoy con Giovanni Junco de @Despertar Masculino y hoy vamos a hablar y vamos a desarrollar este tema tan importante para quienes están trabajando en ordenar su sistema familiar. El tema de los excluidos es un tema súper importante porque, como lo decía nuestro maestro Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, cuando nosotros hemos excluido algo o a alguien de nuestro sistema familiar, inmediatamente este excluido va a empezar a hacer ruido de alguna manera en nuestra vida hasta que sea visto y se le dé su lugar. Inclusive, muchas veces el desorden que tenemos en nuestras casas, los ruidos, las goteras, las humedades, las personas con adicciones, las personas que son autistas, las enfermedades, los síntomas físicos, representan algún o muchos excluidos que de alguna manera están pidiendo que se les dé su lugar. Mejor ¿Qué dicho, opinas? todos son excluidos, todo significa una exclusión, ¿no? Todo Según esa lista representa una exclusión. que tú estabas planteando, casi todas las señales que nos estorban o que nos empiezan a resonar están representando algo que no queremos ver o a alguien que no queremos ver. Exactamente, muchas veces lo que hemos excluido es la acción que cometió, entre comillas, aquel que fue excluido. Por ejemplo, si alguien robó o mató y se excluyó por eso, entonces se excluyó al que mató o al que robó y se excluyó la acción de robar o de matar. Y cuando estamos en un trabajo de conciencia y queremos ordenar nuestro sistema familiar, pues nos toca tanto ver como incluir a la persona que realizó la acción como a la acción misma de robar o matar en este ejemplo, como una posibilidad dentro de la experiencia de vida, no como bueno ni malo, sino como una posibilidad. Esa es la Pero forma de entonces incluir. nos la hemos pasado excluyendo en nuestra cultura, ¿no? Y en nuestra religiosidad, porque la mayoría de las religiones nos enseñan a excluir lo malo. Exactamente, es como que el dogma siempre parte de una exclusión o de un juicio, de lo que está bien y de lo que está mal, y entonces si yo estoy del lado de lo que está bien voy a ir al cielo, y si estoy del lado de lo que está mal, pues me voy a ir al infierno. Y realmente no es lo que yo haga, es desde donde lo hago. Y lo que yo excluyo de alguna manera se vuelve más fuerte para hacerse ver hasta que sea visto y sea incluido como parte de la experiencia de vida y yo elija cómo vivir mi vida sin excluir ninguna de las posibilidades que hay en la vida. Porque si existe, hace parte y pertenece, si no, no existiría. Y el hecho de que exista no significa que yo lo tenga que hacer. Por ejemplo, si existe el robo, el asesinato, la traición, la mentira, todas estas cosas que están agrupadas dentro de los pecados. Si existen, pertenecen, hacen parte de la experiencia de vida y es más, muchas generaciones sobrevivieron realizando alguna o muchas de estas acciones. Pero yo hoy desde mi lugar puedo observar cómo existen las posibilidades de supervivencia como robar o matar o cualquiera de estos que mencioné y sin embargo yo puedo elegir vivir sin usar una de esas posibilidades, pero no tengo por qué excluirla. Si yo la excluyo, la voy a traer a mi vida. Entonces por eso es tan fácil que yo atraiga a mi vida que me roben mucho, porque es probable que yo o mi sistema familiar haya excluido a alguien que robó y excluyeron el robo como una experiencia, ¿sí? Entonces al excluirlo, de alguna manera yo lo voy a experimentar mucho para que se haga ver hasta que yo ponga atención, lo vea sin juicio y lo haga parte de la experiencia. Y es así como va a dejar de ocurrir. Claro, o sea, pues es que tú me estás poniendo en la cabeza un montón de ideas excluidas
pues en mi vida y me imagino que las personas que nos escuchan y nos están viendo también tienen un montón de cosas en la cabeza que les están dando vueltas de todo lo que se ha excluido, ¿no? O sea, podemos hablar de tantas cosas como ese que tú mencionas del robo, o por ejemplo en el caso de las parejas la infidelidad. Hace poco hablábamos de una familia cercana a mí en donde todas las personas se muestran muy buenas, muy amables, muy correctas en su manera de ser y en su postura, ¿no? Y se notaba precisamente ese esfuerzo que se hace para evitar el ser malas personas, ¿no? Y eso es una exclusión y eso debe también limitar mucho a la persona en sí misma, ¿no? Claro, claro, de hecho, me haces recordar un caso que lo podríamos hablar en un relato de coaching. Ahí te dejo la idea. Pero un caso que tuve en el que se excluía a las mantenidas, ¿sí? Y lo vamos a profundizar seguramente en algún relato de coaching, pero en este ejemplo se excluía a las mantenidas de cierta familia. Y quien excluía me decía, yo por qué tengo que trabajar tan duro y por qué tengo que inclusive yo ser la que sostiene la casa y no tengo un esposo que me sostenga a mí y sostenga todos mis gastos. Y lo que yo le decía a ella es, mientras tú excluyas a las mantenidas, tú nunca te vas a permitir ser mantenida, porque lo ves como algo demasiado malo, en tu sistema familiar es juzgado y por lo tanto tú no te lo vas a permitir, tú no te vas a permitir en tu vida algo que juzgas, ¿sí? Sí, Pero claro, no se lo va a permitir para ponerlo a su favor, pero sí lo va a traer para juzgarlo allá afuera, ¿sí? ahí podemos, o sea, yo recuerdo cuando hablábamos de Hoponopono, de las cosas, bueno, y del curso de milagros, cuando hablamos de lo que juzgas lo tendrás que vivir, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de sistémica y de darle lugar a esas personas o a esas cosas que queremos ocultar en la vida, ¿no? Entonces, como que todas las teorías se van juntando y van completando el panorama, pues que nosotros tenemos frente a nuestros ojos y queremos presentarle a nuestros clientes y pacientes para ayudarles a solucionar esos problemas. Ella no se da cuenta, como tú dices, ella no se da cuenta de que ella está rechazando, excluyendo o juzgando, podemos poner cualquiera de esas palabras, una situación o unas personas, pero ese rechazo o esa exclusión está haciendo que ella no tenga la abundancia que cree merecer, ¿no? Y que obviamente merece, pero mientras rechace eso, mientras no considere esa posibilidad universal, que como tú decías, todo es todo completamente, mientras no la considere, pues ella va a tener que experimentarlo y va a tener que seguirlo viviendo. Así es, así es. Y cuando uno se relaciona con la exclusión que puede ocurrir a partir de un juicio, entonces uno deja de relacionarse con la persona y empieza a relacionarse con ese juicio o con esa exclusión. Por ejemplo, si yo te juzgara a ti como mi pareja, la forma de hacer las cosas, alguna forma de hacer las cosas, Muy yo ya estoy cantaletudo, dejando, ¿cómo? muy cantaletudo, por ejemplo. Por ejemplo, muy cantaletudo, mi esposo es muy cantaletudo. Entonces si yo dijera, ay, qué pereza que mi esposo sea tan cantaletudo, yo ya estoy dejando de relacionarme con mi esposo y me estoy relacionando es con el juicio que tengo hacia su cantaleta. Entonces yo ya no lo estoy mirando a él, ya no te estaría mirando a ti, sino que estaría mirando es el juicio que tengo sobre ti. Y si yo no me puedo relacionar contigo, sino con el juicio que tengo sobre ti, pues ahí hay una doble exclusión, porque estoy excluyendo lo que juzgo de ti, ¿sí? Y además te excluyo a ti porque ni siquiera te estoy mirando, por mirar el Sí, juicio que tengo de ti, ¿sí? Entonces ahí hay una doble exclusión que va a generar un conflicto entre nosotros. sí, y bueno, digamos que en estos casos la exclusión es ligera, es leve, pero me acuerdo de casos
por ejemplo, de una familia en donde existía mucha homofobia y un hijo decide que sus inclinaciones no son heterosexuales sino homosexuales, pero tiene miedo de salir del closet. Y la exclusión es tan grande que crea un conflicto enorme que se vuelve un VIH e inclusive lleva a la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es tanta la exclusión que él decide excluirse completamente de esta vida. Él Así, mismo se excluye. así de grave puede ser, ¿no? Una autoexclusión tan grande que lo llevó a morirse, ¿sí? Pues él, no, él se murió de esta enfermedad, pero ocultó, como tuvo que ocultar quién era, ¿sí? Para no ser excluido por su familia, porque en su familia se excluía este tipo de inclinaciones. Entonces, ¿el que hizo? Se autoexcluyó. Y esa autoexclusión lo llevó inclusive a crear, partiendo de que todo lo que pasa en nuestra vida lo hemos creado, a crear una enfermedad que hizo que él pues se muriera. Y fue entonces cuando él se muere de esta enfermedad que la familia se da cuenta quién era él y lo incluyen. E incluyen lo que él era, ¿sí? Pues ya cuando él no estaba, pero de todas maneras, prácticamente la muerte de esta persona estuvo al servicio de esta exclusión, de esta reparación. Esta situación se reparó cuando él se muere y al morirse él, a la familia le toca incluir quién era él y le toca incluir la homosexualidad como parte de la vida, ¿sí? Así es. Entonces, estuvo al servicio de la vida esa muerte de él y estuvo al servicio de la reconciliación de su familia con eso que excluyeron. Pues ¿Quién ojalá, sabe qué pasó más atrás? ojalá haya servido precisamente para eso. Estaba pensando ahora, mientras estabas hablando, que hay otra exclusión muy fuerte y es el racismo, ¿no? Así es, claro, el racismo y muy, muy importante también por lo que hablábamos hace un ratico y es la autoexclusión de los que son racistas, ¿no? Porque muchas personas siendo víctimas de racismo se autoexcluyen constantemente cuando se victimizan de racismo, ¿no? Sí, Entonces ahí también creo yo que estamos ante una doble exclusión, porque no solo es la exclusión de los que discriminan, sino la autoexclusión de los que han sido discriminados y que tienen ese patrón de víctimas que constantemente están reforzando. sí, es que pues esa moneda tiene dos caras, ¿no? La víctima y el victimario, pero la moneda se llama racismo o exclusión por racismo, ¿no? Ajá. Y claro, muchas veces las personas de color quieren, quieren que los vean diferente porque son de color, pero resulta que incluir significa no ver diferencias, no Exactamente. resaltar las diferencias, sino simplemente no verlas. Somos todos. Es entre más amplío mi nivel de percepción, más cabe dentro de ese nivel de percepción, o dentro de más abarco, más realidad abarco. Y entonces, entre más realidad abarco, más expansión hay en mí. Y entre Así más es. expansión, pues más crecimiento hay. Bueno, ¿Sí? y qué opinas acerca del lenguaje inclusivo, ¿no? Porque ese es un esfuerzo por incluir, pero creo que es precisamente ir hacia el otro lado y es tratar de marcar las diferencias como un lenguaje adicional, sabiendo que, por ejemplo, en el caso de la palabra todos, en esa palabra estamos incluidos todos. Entonces no Sí, es necesario cambiarla. No es necesario cambiarla para incluir a alguien más, porque todos somos todos, ¿no? Entonces, a mí eso me resuena mucho y posiblemente yo tengo que trabajar en algo así porque a mí el lenguaje y la ortografía me resuenan demasiado. Pero en este caso en particular, me parece absurdo crear un lenguaje inclusivo. A mí en realidad lo que me parece es que no debe denotarse la inclusión. La inclusión está ahí cuando no queremos hacer diferencia de nada, ni de géneros, ni de preferencias, ni de colores.
ni de clases sociales, de nada. O ni de sea, formas de vivir. claro, ¿Sí? todos somos todos. Exacto, todo. Yo creo que esa discriminación, esa es una forma de discriminar indirectamente, pues es una opinión personal. Y es que sí, estoy de acuerdo contigo en que decir todas, todos y todes, pues de todas maneras separa, ¿sí? Y entonces si hay separación, pues hay ego, hay exclusión. Si Sí, nosotros que vamos es hacia la unidad, que es lo que realmente somos, pues no debería haber esa separación. Somos todos, todos somos. ¿Sí? No somos ni esto, ni lo otro, ni lo otro, usted es esto y yo soy esto, sino que todos somos. sí, lo que yo creo es que hay una fuerte necesidad de reivindicación y de cierta, no sé si llamarle venganza o algo así, frente a los perpetradores, que también tiene que existir, ¿no? Ese equilibrio de fuerzas o de, no sé, golpes bajos, como se le quiera llamar. eh, se requiere que exista para que haya un balance entre todas las energías, ¿no? Porque obviamente en el caso del racismo y en el caso de la homofobia, siempre ha habido cierta discriminación y el victimario quiere reivindicar y al reivindicarse muchas veces se pasan también al otro lado y se empiezan a volver victimarios las víctimas, ¿no? Claro, claro, es que toda víctima es victimario. Toda Sí, víctima se vuelve victimario el segundo después de volverse víctima. Entonces, claro, lo que tú dices es muy cierto, es como esa reivindicación y además tiene que ver mucho con el patriarcado, porque entonces hay un fenómeno en la sistémica y es que cuando, por ejemplo, las niñas no se sienten vistas por el padre o no se sienten aprobadas por el padre, tienen, hay una fuerza masculina que emerge en ellas y a veces esa fuerza es tan grande que esa niña se vuelve lesbiana o con preferencias por las mujeres debido a ese movimiento interno en el que ella no se sintió vista ni aprobada por el hombre, por el padre, que es el hombre que la rodea y que es el hombre que tiene más cerca desde que está pequeña. Entonces hay un movimiento interno de eleva su energía masculina a tal punto que empieza a elegir a las mujeres como el género por el que se inclina. sí. Y bueno, ahí cuando tú mencionas patriarcado, eso también me lleva al pensamiento de que hay una exclusión. O sea, primero el patriarcado es una forma de exclusión muy fuerte, pero hay algo que me parece a mí, es mi opinión, que se ha llevado al extremo y es que se cree que el hombre es el victimario, pero resulta que el hombre también es víctima del mismo patriarcado. Y cuando se trata de llevar la lucha hacia un movimiento completamente opuesto, también se está excluyendo. Claro, claro, Posiblemente se excluya al hombre, posiblemente también se esté excluyendo a la mujer en un caso de feminismo muy acervado, exacerbado, creo que se dice, ¿no? Por favor, me corrigen en los comentarios. Em, También se lleva a excluir a lo femenino en esos casos y se vuelve una, un fenómeno igual al patriarcado, pero opuesto en dogmatismo. claro. Es que como se excluye al hombre, porque yo ya como mujer no necesito de un hombre, sí, que es como esa nueva mirada que ha tenido como tanta fuerza recientemente y es yo como mujer no soy débil y yo no necesito de un hombre, pues entonces yo ahí estoy excluyendo lo masculino de mi vida, pero al excluir a lo masculino también me excluyo a mí misma en mi femenino, porque entonces yo me vuelvo el hombre de mi vida y ¿dónde queda la mujer que soy? ¿Sí? ¿No? Y lo Si otro yo es me que vuelvo el hombre de mi vida. lo otro es que todos tenemos energía masculina y energía femenina en cada uno de nosotros. No puedo excluir una parte de mí de esa manera. Sería como excluir una mano, como excluir mi cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, negar que tengo lado femenino en mi caso, o en tu caso, lado masculino, al rechazarlo afuera, lo estoy rechazando adentro. Claro, claro. De hecho, Bergelinger dice que es posible creer en la exclusión, pero la exclusión nunca ocurre.
O sea, aunque realmente creemos en que hay exclusión, no puede ocurrir la exclusión, porque la unidad Ahí siempre está. está, ¿sí? Sino que, claro, en esta realidad ocurre, aparentemente hay exclusiones, pero siempre él decía, claro, es posible creer que hay exclusión, pero la exclusión realmente no va a ocurrir nunca, que todos somos uno siempre, y todo hace parte y todo pertenece. Y que ese es como el mantra que uso yo para incluir. Y es todo hace parte, todo pertenece, o nosotros usamos mucho me perdono e incluyo. Me perdono por juzgar eso porque sé que lo hago desde un lugar de inocencia o de ignorancia o de desconocimiento o de percepción errónea. E incluyo porque todo hace parte y todo pertenece, ¿sí? Hace parte el que se ponía el tapaboca bien, como el que se lo pone aquí, o como el que se lo pone de sombrero, como el que se lo pone de bolso. Todos hacen parte de esta realidad del COVID. Entonces, así mismo hacen parte, pues, todos los que viven, por ejemplo, como hablamos hace un rato, las mantenidas, o los que viven, se la ganan fácil, entre comillas, o los que la luchan, o los que no hacen nada para ganársela. Todos hacen parte y todos pertenecen. Y así mismo hacen parte los que son fieles y los infieles, y los que son, y los que roban y los que no roban, y los santos y los diablos. Todos hacen parte y todos pertenecen. Todos hacen parte de esta experiencia. Excelente, me encanta. Y pues es un trabajo difícil, ¿no? O sea, cuando mencionas todo eso, vuelves y mencionas todo eso, uno se pone a pensar todo lo que excluye en su vida a diario, cada segundo, cada minuto, por querer comportarse de acuerdo con los dogmas. Y si uno Así es. simplemente se abriera a aceptar, a incluir, a recibir todo lo que es posible, tal vez fuera más fácil vivir, ¿no? Vivir y aprender y estar en esta experiencia. Esa es la tarea. La tarea es, de hecho, cuando algo me resuena de otra persona, precisamente es probable que me esté mostrando algo que yo excluyo. Entonces, eh, y me lo viene a mostrar para permitirme mi expansión, porque si yo aprendo a ver eso como algo que hace parte, pues amplío mi percepción. Y entre más amplíe mi percepción, más abarco de realidad. Y entre más realidad abarco, menos juicio va a haber, más unidad hay. Entonces, más sanación, más sanación hay, porque ya cada vez menos juzgar, ya voy a tener menos que juzgar cada vez, porque todo hace parte, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, por lo que hemos vivido, pues tenemos patrones que nos impiden ver ciertas cosas sin juicio, ¿sí? Así nos programaron las vivencias de nuestros ancestros, pero la tarea de quienes estamos en este trabajo de conciencia es empezar a ver desde otro lugar esas mismas situaciones, ni como buenas ni como malas, sino cada vez abarcando más realidad. Y entre más realidad abarco, más expansión hay y más Excelente. unidad. Y más unidad, sí, así es. Bueno, me encanta el tema. Ya saben que pueden hablar con nosotros, con Lina Escobar en arroba Lina de Life Coach o conmigo Giovanni Junco en arroba despertar-masculino. Estamos para acompañarlos en estos temas tan espectaculares. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirlo abajo en los comentarios en el YouTube o pueden contactarnos directamente en los arrobas que les mencioné en nuestras redes sociales. Entonces, nos vemos en un próximo tema. Me encanta cuando conversamos de esa manera y empiezan a salir esas ideas tan interesantes. Un besito, mi amor. ¡Mua! Te amo mucho. Yo también.